Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, les decía que buenas tardes, que bienvenidos a todos y buenas noches. Tenemos también personas conectadas en Chile es de noche ahorita. Bienvenidos al último webinar de este año de Scavenger en ansiólisis inhalatoria con opción nitrósono-odontopediatría. Mi nombre es Catherine Rojas, encargada del área del marketing y atención al cliente para Scavenger en toda Latinoamérica. Tengo el honor esta noche, esta tarde, de presentarles a la doctora Cindy Ahumada desde Lima, Perú. Ella está acompañándonos esta noche. La doctora es cirujano dentista, especialista en odontología pediátrica, con posgrado en odontología del bebé de Londrina, Brasil, con un posgrado en la Universidad de Sao Paulo y certificado en sedación consciente. La doctora le doy la bienvenida para que inicie. Le voy a pasar para que sea coanfitriona y pueda compartir su pantalla e iniciar su presentación. Y un aplauso para la doctora. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí acompañándonos esta noche. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder contarles mi experiencia a todos los colegas presentes. Voy a hablarles, antes de poder hablar sobre la ansiólisis en sí, voy a hablarles acerca de sedación para que conozcan un poco, porque hay muchos colegas que confunden un poquito de repente la sedación con lo que es anestesia general, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de los niveles de sedación para que puedan entender mejor. Yo voy a pasar también unos videitos, que es lo que yo hago en la práctica privada. Y me está yendo súper bien, ¿no? Trabajo con diferentes tipos de sedaciones, sedación bioral, sedación inhalatoria, en este caso que es el equipo de dióxido de nitroso que utilizamos de la empresa Scavenger, con la cual estoy muy gustosa porque es un equipo súper cómodo para poder trabajar. Y también he tenido experiencia en lo que es en sedación endovenosa. Trabajamos en compañía de un anestesiólogo y también ingresado a sala de operaciones para los casos más complejos. Un momentito, voy a compartir mi diapositiva en este momento. Sí, porque a mí ya no me deja cambiar la mía. Un segundito. A ver. Aquí está, aquí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Tu audio. Ahora sí lo pueden ver. Bien. Yo acá en Perú tengo mi empresa que se llama Mini Sonrisas, es un centro odontológico familiar. Quien le habla es odontóloga pediátrica, viene trabajando en el campo de la odontología infantil desde hace muchos años atrás. Tengo experiencia a nivel hospitalario, hice mi certificación en Europa, en la Universidad Complutense de Madrid, y estoy muy contenta porque le puedo brindar a mis pacientes los diferentes tipos de sedación que se pueden utilizar, ya que el último recurso es la sala de operaciones, ¿no? Acá en el hospital antiguamente se realizaban sedaciones conscientes. Actualmente casi todos los pacientes que necesitan tratamientos odontológicos ingresan a sala de operaciones. Hoy día vamos a hablar acerca de la ansiólisis inhalatoria, que es el uso del óxido nitroso en odontología infantil. Primero quiero hablar acerca de la sedación consciente. ¿Qué entendemos por sedación consciente nosotros? La sedación consciente es el estado de depresión del sistema nervioso central con reducción de la ansiedad. En esta sedación, el paciente responde a los estímulos, responde a las órdenes verbales, las funciones vitales se encuentran conservadas,
Por ello se le denomina una sedación consciente o sedación mínima, que es la que nosotros los odontólogos, odontopediatras, podemos realizar. Para que el profesional pueda realizar adecuadamente el tratamiento, debe de conocer siempre a su paciente. Debe de saber cuándo un paciente está llorando por dolor, ¿no? Está llorando porque tiene ansiedad, porque tiene estrés, y si es que este paciente presenta enfermedades preexistentes. Dentro de las sedaciones tenemos dos tipos de sedaciones: la sedación no farmacológica y la sedación farmacológica. En la sedación no farmacológica encontramos a la iatrosedación. ¿Y qué es la iatrosedación? Entendemos por iatrosedación a todas las técnicas que los profesionales de salud utilizan para poder realizar manejo de conducta y por ende realizar un correcto tratamiento odontológico. De esa manera va a permitir que los pacientitos puedan disminuir la ansiedad y puedan realizarse un tratamiento odontológico agradable y que no tengan una mala experiencia odontológica. Aquí podemos mencionar lo que es la musicoterapia, la aromaterapia, también se menciona lo que es hipnosis. Dentro de la sedación farmacológica vamos a encontrar lo que es la ansiólisis. Esto se va a dividir en sedación consciente leve, que es la ansiólisis, el tema del que vamos a hablar el día de hoy, la sedación consciente moderada, la sedación profunda y la anestesia general. Acá podemos ver en esta primera imagen, son imágenes de acá de mi centro odontológico con mis pacientes. Tenemos acá a una pequeñita de 4 años de edad que llegó acá al centro odontológico para poder, por dolor, ¿no? La mamita la trae por dolor, la niña no había referido ir al odontólogo anteriormente, estaba un poco ansiosa. Acá utilizamos lo que es nuestras marionetas, ¿no? Diferentes técnicas, manejo de conducta, decir, mostrar y hacer, para poder llegar a realizar algún tratamiento. En la primera visita odontológica yo siempre hago la evaluación, no solamente la evaluación clínica, sino también la evaluación de conducta. ¿Cómo vienen los padres? Si los padres vienen muy ansiosos, están temerosos, ¿no? Porque a veces los papitos creen de que el pacientito viene con dolor y llegan a consulta pensando que se le va a hacer el tratamiento en ese momento o que se le va a sedar en ese momento. En la segunda imagen podemos ver a una pacientita de 6 años que fue sometida a ansiólisis, ¿no? Acá pueden observar cómo se encuentra nuestra pacientita. ¿Cuántos niveles de sedación tenemos? Vamos a mencionar detalladamente el nivel de sedación mínima, que es la que nosotros los odontólogos podemos utilizar. Antiguamente se llamaba ansiólisis, ¿no? La asociación de anestesia va a clasificar también a la anestesia local como una sedación mínima. Aquí en la sedación mínima, el grado de depresión va a ser mínimo, como su nombre lo indica. Responde a órdenes verbales el paciente no se duerme, no tiene que entrar en una sedación profunda. Si ya se está durmiendo, ya estamos pasando a una sedación profunda. Las funciones cardiovasculares y ventilatorias siempre van a estar conservadas. La sedación moderada, en esta sedación moderada van a intervenir lo que son ya fármacos. Acá se utiliza lo que es el midazolam, ¿no? En el caso de la sedación vía oral. También tenemos acá la sedación subcutánea, rectal. Bueno, yo he utilizado la vía oral, ¿no? Intravenosa, en presencia de un anestesiólogo, como en este caso pueden observar, estamos teniendo una sedación endovenosa. Y en el caso que utilicemos la ansiólisis inhalatoria, que también la podemos utilizar combinada con otros fármacos, es decir, va a ser una sedación vía oral junto con la ansiólisis, ¿no? Pero ya en este caso pasaría a ser la ansiólisis una sedación moderada. Luego tenemos la sedación profunda. Acá también va a ser inducida por fármacos. Va a haber una leve depresión de la conciencia, va a haber una pérdida parcial de los reflejos protectores. Aquí el pacientito ya va a ser incapaz de poder responder órdenes verbales, va a ser mucho más difícil para despertar al paciente. Y esto siempre tiene que ser realizado por un anestesista. Nosotros ya no entramos en este campo, ¿no? Nos quedamos en los campos anteriores mencionados con lo que son sedaciones mínimas. Y por último tenemos la anestesia general.
aquí el paciente va a perder la conciencia por completo. Va a haber una pérdida parcial de los reflejos protectores, va a ser incapaz el paciente de poder mantener las vías aéreas permeables. Acá el paciente se le va a tener que intubar, ¿no? Va a necesitar de oxígeno ya con ambú, ¿no? Ya con ayuda. Y siempre va a ser realizado esto, obviamente, por un anestesista. Este tipo de sedación, ¿no? De anestesia general, va a ser el último recurso que se va a indicar a los pacientes para poder hacer los tratamientos odontológicos. Muchas veces acá en Perú, por ejemplo, en diferentes hospitales se está realizando al revés, más bien, ¿no? Todos los pacientes a veces los quieren llevar, si no colabora, a anestesia general, sala de operaciones, cuando debería de empezarse manejo de conducta, ansiólisis leve, mínima. Vamos conociendo a nuestro paciente. Si no funciona, entonces recién podemos utilizar la anestesia general si es que el paciente lo necesita, o en casos de pacientes que ya tengan enfermedades sistémicas, sino que no puedan ser tratados acá en el centro odontológico. Bien, vamos a hablar un poquito de historia de nuestra sedación. Esta imagen, acá vemos a Oran Wells, que es el padre de la anestesia, ¿no? Oran Wells fue un dentista, colegas. Fue un dentista, y tenemos a un dentista que fue el descubridor de la anestesia. Oran Wells se dice que se encontraba en un festival de la risa porque hace muchos años atrás se utilizaba el óxido nitroso para poder hacer festivales, ¿no? Los participantes acá en estos festivales utilizaban el óxido nitroso al 100%, sin oxígeno, hasta que lleguen al delirio. En algunos casos producía la muerte, pero porque lo utilizaban sin presencia del oxígeno. Entonces, este colega, Oran Wells, estaba preocupado porque quería atender a sus pacientes, disminuyendo la ansiedad, evitando el olor, y no sabía cómo. Así que un día que asistió a este festival, vio a uno de sus amigos que estaba sedado con este gas y se golpeó la pierna, ¿no? Entonces, se dio cuenta que no tuvo ningún tipo de dolor. Así que inmediatamente pensó en sus pacientes, en que podía utilizar este gas para poder disminuir la ansiedad de sus pacientes en el consultorio. Entonces probó en sus pacientes haciéndole una extracción, pero el paciente a que le hizo la extracción fue un paciente alcohólico y un paciente obeso, ¿no? Anteriormente pues no se conocían muchos estudios del óxido nitroso, recién se estaba probando, ¿no? En medicina se estaba conociendo recién. Así que la gente, pues el paciente gritó cuando le sacaron la muela y pensó que era un fraude, ¿no? Así que, bueno, posteriormente, William Morton, que es el creador el que utilizó el éter por primera vez, copió esta idea de nuestro amigo Oran Wells, ¿no? Él estudiaba también odontología, pero se pasó a estudiar medicina. Entonces, él hizo también un experimento con un paciente y fue mal llamado el padre de la anestesiología. Pero en el año 1864, la ADA va a reconocer a Oran Wells como el descubridor de la anestesia general. En realidad, nuestro descubridor de la anestesia general fue un colega. Bien, entonces ahora sí vamos a hablar acerca de la ansiólisis. La ansiólisis deriva de dos palabras. Ansieta significa ansiedad y griego, lisis, que significa disolución. Ansiólisis es disminución de la ansiedad o disolución de la ansiedad. Aquí en la ansiólisis va a haber una disminución de los estados de la ansiedad mediante fármacos, ¿no? Estos estados de la ansiedad se van a atenuar a través de la inhibición de los núcleos del sistema límbico. Acá podemos ver a uno de nuestros pacientitos de acá del centro odontológico que está, permítanme un ratito, se le está realizando un tratamiento de conducto en una molar permanente. Este es un niño ya un poquito más grande, tiene 10 años nuestro paciente. Este paciente era temeroso, había tenido fobias anteriormente en tratamientos odontológicos pasados, ¿no? Cuando llegó este paciente no quería ni echarse en el sillón, no quería ni abrir la boca para poder hacer una evaluación, ¿no? Hicimos primero manejo de conducta con este paciente, pude realizar los tratamientos fáciles, ¿no?
la limpieza de los dientes, las curaciones pequeñas, pero cuando nos tocó hacer los tratamientos más grandes, como extracciones o lo que es endodoncia, sí tuvimos que utilizar esta técnica de la ansiólisis para que el paciente disminuya la ansiedad, nos permita realizar los tratamientos odontológicos más complejos, más grandes, y para que pueda estar con la boca abierta mucho más tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las características del óxido nitroso? Este óxido nitroso es un gas incoloro. Algunos refieren que tiene un sabor ligeramente dulce. Es inodoro, estable, inerte y es más pesado que el aire. El óxido nitroso va a pasar a nivel de los pulmones y se va a disolver físicamente en la sangre. No es irritante para las vías respiratorias. Tampoco va a provocar depresión respiratoria y no es absorbido en los tejidos. Para que el óxido nitroso pueda ser considerado como una sedación mínima, tiene que el porcentaje de óxido nitroso que tenemos que utilizar debe ser de un 50%, siempre acompañado de oxígeno. Si vamos a pasar este porcentaje de óxido nitroso, entonces ya estamos hablando ya de una sedación ya moderada, ¿no? Ya no va a ser una sedación mínima. El óxido nitroso va a tener propiedades ansiolíticas y sedativas. Cierto grado de analgesia, digo cierto grado porque en dosis más altas recién va a producir analgesia. Y es importante, yo por ejemplo particularmente a mis pacientitos, cuando les he hecho los tratamientos complejos con este equipo, yo igual coloco la anestesia tópica y la anestesia infiltrativa, ¿no? De todas maneras porque hay poco grado de analgesia, ¿no? Y también hay cierto grado amnésico. ¿Cuáles son los efectos que produce el óxido nitroso? Un paciente que es sedado con este gas va a manifestar lo que es relajación. Hay pérdida de percepción del tiempo. Muchos de mis pacientes han manifestado que, recuerdo que tenía un pacientito que era bien temeroso. Cada vez que se subía al sillón estaba de mal humor, lloraba, gritaba. Y cuando le hicimos la extracción con este equipo, el paciente me comentó de que estaba viendo a todos los superhéroes, ¿no? Comenzaba a tener alucinaciones. Y eso que utilizamos un porcentaje mínimo, ¿no? También nos comentó que le gustaba, cuando le hicimos tratamientos más grandes, como tratamientos pulpares, nos comentaba que le gustaba el motor. Él normalmente no le gustaba el ruido del motor. Siempre hacía esto, ¿no? Tapaba los oídos. Y cuando hicimos esta sedación, le agradó mucho, estaba tranquilo, relajado, se dejó hacer su tratamiento pulpar, su extracción. Y lo que también produce esto es que las pupilas van a estar dilatadas, como pueden observar aquí en esta imagen, ¿no? Es como si va a producir, así como cuando los adultos hemos tomado en algún momento una copa, y tenemos los ojos brillantes, las pupilas dilatadas, así va a pasar con nuestro paciente. Entonces, cuando nosotros veamos eso en nuestros pacientitos, quiere decir que ya está empezando la sedación. También algunos pacientes sienten que están flotando o que sienten las manos un poco pesadas, ¿no? A veces también están un poquito fríos los pacientitos, ligeramente. ¿En qué casos vamos a utilizar este tipo de sedación? En aquellos pacientes que sean ansiosos, en aquellos pacientes donde ya hemos agotado todo nuestro manejo de conducta y pese a ello, nuestro paciente no ha sido un paciente colaborador. Está indicado también en pacientes que hayan tenido antecedentes odontológicos negativos. Hay mamás que también, por ejemplo, me dicen, ya lo he sedado con vía oral y no me ha funcionado, ¿no? Entonces tenemos que buscar otros recursos, ¿no? Otro tipo de sedaciones que acá nosotros ofrecemos, ¿no? En este caso puede ser la sedación inhalatoria.
en pacientes que son colaboradores, pero van a ser sometidos a tratamientos grandes, ya sea el caso de una extracción, tratamientos complejos, ¿no? Algunas cirugías, de repente también hemos hecho cirugías de supernumerarios en algunos pacientitos, un poquito más grandes ya de 12 años, ¿no? Donde utilizamos también esto y nos fue súper bien, ¿no? Con la ayuda del cirujano maxilofacial. Está contraindicado en pacientes que tengan problemas respiratorios, en pacientes que sean respiradores bucales, ya que necesitamos que el paciente pueda inhalar el gas, ¿no? Por la nariz, y si está abriendo la boca o respira por la boca, todo el gas va a ser eliminado. En un curso de oxímetros. Todo el gas va a ser eliminado y no vamos a tener una sedación exitosa. También está contraindicado en aquellas mamitas gestantes, ¿no? En embarazadas no se debe de utilizar este gas. En aquellos pacientes con tratamiento con sulfato de bleomicina, si el paciente está resfriado o está con las vías aéreas congestionadas, no se puede hacer ningún tipo de sedación. Tiene que estar con las vías aéreas permeables, porque si no es peligroso, ¿no? No va a poder respirar bien y ahí sí vamos a complicarlo. Entonces ahí cuando veamos un paciente resfriado, definitivamente no vamos a poder hacer el tratamiento. En aquellos pacientes que presenten problemas de oído, otitis media, también la literatura habla sobre miastenia grave, esclerosis múltiple, o en aquellos pacientitos que no colaboran absolutamente nada y no se dejan poner nada en la nariz ni tocarse, ¿no? En aquellos pacientes muy chiquititos de repente, también me ha pasado, ¿no? En esos pacientes, bueno, cuando ves al paciente por primera vez, ese es un escáner, ¿no? De cómo es tu paciente. Entonces ya más o menos vas viendo... El jacuzzi si te quieres meter. No puedo porque ya. Por favor, apaguen sus audios. No, porque ella se metió. No, ella ya se metió, no va escuchando. Se siente mal. Bien. Entonces, le decía de que cuando nosotros evaluamos al paciente por primera vez, tenemos que ver cómo es nuestro paciente, ¿no? Ya con la experiencia te das cuenta qué tipo de sedación es la indicada para tu paciente. Si es la vía oral, ¿Verdad que ya no te vas a querer meter tú al jacuzzi porque tú ya te metiste? la inhalatoria Dale 5, pero le acabo o de la dar. sedación endovenosa. Dale otro poco. Hola, no te fue. Con respecto a los procedimientos, ¿cómo vamos a realizar nuestro tratamiento? Es importante que primero realicemos una correcta historia clínica, donde vamos a registrar los antecedentes de nuestro paciente, ¿no? Si es que el paciente tiene... Apaguen el audio. Si es que el paciente presenta alguna enfermedad sistémica, ya que al realizar este tipo de sedaciones solamente debemos atender pacientes que sean ASA 1 o ASA 2. Aquellos pacientes que tengan enfermedades ya sistémicas complejas que no estén controladas, no podemos hacer tratamientos aquí. Esos pacientitos ya van a ser pacientes candidatos para ser atendidos en sala de operaciones. También es importante que antes que realicemos el tratamiento, tenemos que conversar bien con los padres, donde tenemos que explicarles cómo va a ser el tratamiento, ¿no? En qué va a consistir, porque la mayoría de los papás viene pensando en que las sedaciones se le va a dormir al niño, ¿no? Va a estar completamente dormido, no va a llorar absolutamente nada, lo cual es falso. Entonces hay que explicarle con detalles cómo va a ser todo el tratamiento. Hay que darle también ciertas indicaciones previas, ¿no? Para todo tipo de sedación, mi paciente tiene que estar en ayunas, tiene que haber comido aproximadamente, bueno, depende de la vía de sedación que tú estás eligiendo, ¿no? En este caso se indica que el paciente tiene que estar en ayunas entre un lapso de 4 a 6 horas. Yo prefiero que el paciente venga a hacer mis tratamientos siempre temprano, a primera hora, que no haya tomado desayuno, porque a veces las mamitas, si tú le dices, señora, no puede comer en 3 horas, las mamitas por ahí que te sacan la vuelta y siempre le dan algo, ¿no? Entonces, mejor es que sea un ayuno estricto para que no haya ningún problema al momento de hacer los tratamientos, ya que puede vomitar el paciente. Todo esto hay que informarle a los padres.
Es de vital importancia también el consentimiento informado, donde tú vas a registrar todo lo que vas a realizar, qué tipo de sedación vas a utilizar, ¿no? Para que los papitos tengan ya conocimiento y puedan firmar junto contigo que ellos están autorizando para que le hagas ese tratamiento, ¿no? Y así evitar problemas legales. El riesgo quirúrgico va a ser un riesgo quirúrgico mínimo, pero esto va a depender de qué tipo de paciente tengas, ¿no? Y por ejemplo, es un paciente de repente que tiene algún... A ver, si es un paciente sano, por ejemplo, solamente le puedes pedir una evaluación por un pediatra, evaluación de las vías aéreas, ¿no? Si es un paciente que de repente nos comenta que ha tenido una anemia leve, ¿no? O que está con la hemoglobina un poquito baja, hace poco pero que está en tratamiento, podemos pedir un hemograma actual, ¿no? Para saber cómo se encuentra nuestro paciente. Pero nosotros tenemos más que la interconsulta con el pediatra, nosotros como profesionales de la salud, como especialistas, tenemos que evaluar bien a nuestro paciente, ¿no? Ver cómo se encuentra, cómo está su piel, ¿no? El color de su piel, cómo están las mucosas, si es que algo nos llama la atención. Si nosotros queremos pedirle un examen adicional, lo podemos hacer sin ningún problema. Siempre es importante proteger a nuestro paciente. Si tenemos alguna duda, pedirle más exámenes, ¿no? Monitorizar siempre las funciones vitales, cómo llega el paciente, ¿no? Durante el tratamiento y después del tratamiento, cuando ya se va de alta nuestro paciente. Luego de eso, en el momento de hacer el tratamiento, bueno, antes de que sea el tratamiento, yo particularmente a nuestro paciente ya le voy explicando qué es lo que vamos a realizar, ¿no? A las mamitas, por ejemplo, le digo, señora, vamos a conversar con los niños y decirles que estamos jugando a los clowns. Nos vamos a colocar unas narices de payasito para poder jugar, ¿no? Entonces, tenemos que hacer de todas maneras manejo de conducta para que nuestro pacientito nos permita colocarle esa mascarita nasal y después de eso, recién poder hacer los tratamientos. Si tu pacientito es muy pequeñito y no colabora nada, o es un paciente que no permite ni que lo toquen, entonces aquí no vamos a poder realizar el tratamiento porque nada es a la fuerza. No podemos coger a nuestro paciente y ponerle la mascarilla nasal en la nariz a la fuerza si es que él no quiere, ¿no? Se va a estar moviendo, va a estar llorando, entonces va a estar con la boca abierta y todo el gas va a salir por la boquita. Debemos observar el flujo correcto de la bolsita de oxígeno, ¿no? Tenemos que, antes de hacer el tratamiento, tenemos que ver que todo el equipo esté funcionando bien, que nuestro balón esté lleno, el balón de óxido nitroso, el balón de oxígeno, ¿no? Que no fallen las mangueras. Nunca te debe faltar el oxígeno, nunca, porque este tipo de sedación siempre tiene que mezclarse los dos gases, el óxido nitroso y el oxígeno, para que tu sedación sea una sedación exitosa y para proteger al paciente, ¿no? Como acá puedo mencionar, administrar siempre oxígeno antes y al final del tratamiento. Para poder hacer la sedación, vamos a empezar con concentraciones pequeñas de óxido nitroso, ¿no? Empezamos por un 20% y vamos viendo los cambios que tiene nuestro paciente en cada aumento de este gas, ¿no? Cada vez que incrementamos un poquito vamos viendo los ojitos del paciente, cómo se siente, vamos teniendo una comunicación con nuestro paciente, preguntándole cómo se siente, ¿no? Como mencioné anteriormente, después de haber interrumpido ya el pase del óxido nitroso, vamos a pasar oxígeno entre 3 a 5 minutos para que el paciente no tenga el efecto resaca y para que el paciente se despierte tranquilo o salga o termine el tratamiento tranquilo sin problemas de náuseas o vómitos. Les vuelvo a repetir, ¿no? Como les comenté hace un momento, es importante la monitorización y documentación. ¿Qué quiere decir eso? Evaluar visualmente a nuestro paciente, cómo está, si responde a los estímulos, si responde a nuestras órdenes verbales, cómo está el color de la piel, cómo está la respiración. Nosotros no podemos concentrarnos solamente en mirar el diente, ¿no? Tenemos que estar evaluando en todo momento a nuestro paciente. Nunca tenemos que hacer el tratamiento solos.
Siempre tenemos que estar en equipo con nuestro asistente, los papitos que también nos apoyan. Entra el papito que es más tranquilo, ¿no? El familiar que nos va a apoyar realmente, no el familiar que está nervioso, llorando, porque así nos va a interrumpir el tratamiento. Entonces tenemos que controlar cómo está la respiración, si nuestro paciente está respirando bien, ¿no? Tenemos que saber colocarle la cabecita siempre al paciente boca arriba para que pueda respirar correctamente. Si está un poquito chorreado, tratar de mantener siempre la cabecita boca arriba para que las vías aéreas puedan estar permeables. Y evaluar alguna reacción adversa, de repente náuseas, vómitos que presenta el paciente, ¿no? Nuestro suctor jamás debe fallar, también es importante. En el caso que el paciente pueda presentarse algún tipo de vómitos, tener nuestro suctor y saber cómo vamos a reaccionar frente a estas reacciones adversas. Documentar todo en la historia clínica. Los signos vitales, registrarlos, la dosis que hemos utilizado, desde la dosis mínima hasta la dosis máxima de oxígeno nitroso que hemos utilizado. También es importante saber cuánto de oxígeno necesita nuestro paciente, cuánto es el tiempo que nos demoramos, en cuántos minutos hizo efecto nuestro óxido nitroso. Normalmente después de 3 a 5 minutos ya vemos unos cambios, pero algunos niños son un poquito más resistentes, ¿no? No todos los pacientes son iguales. Malamex nos dice que el óxido nitroso combinado con oxígeno es una de las técnicas de elección para poder hacer una sedación consciente. Esto fue introducido a mediados del siglo XIX. Es reconocida esta técnica de ansiólisis como la técnica más segura y controlable a disposición de la atención odontológica. Es una técnica segura siempre y cuando el profesional que la realice sea un profesional entrenado, ¿no? Un profesional que también puede realizar lo que es manejo de conducta, como les expliqué anteriormente. De todas maneras, no es que el óxido nitroso ni ningún tipo de sedación sea la maravilla o la solución de todo. Siempre vamos a necesitar manejo de conducta para poder hacer cualquiera de las diferentes técnicas. Si es una vía oral, por ejemplo, tenemos que hacer manejo de conducta para que el paciente pueda tomar el medicamento, ¿no? Igual va a pasar con las otras técnicas. Así que siempre y cuando el profesional esté capacitado, entrenado y sepa cómo manejar el equipo, va a ser una sedación exitosa y una sedación tranquila y no va a haber ningún tipo de problemas para nuestro paciente. No nos debe faltar siempre en nuestro consultorio nuestro balón de oxígeno, ¿no? Nuestros equipos de emergencia, nuestro saturador de oxígeno, que ahora está pues obviamente muy de moda y que todos lo conocemos ya por esta situación que estamos aconteciendo. También tenemos que tener un estetoscopio, un tensiómetro, ¿no? En los niños no se mide casi la presión arterial, ¿no? Ahí tenemos que ver lo que es su respiración, la frecuencia cardíaca, la oxigenación, cómo está, mediante el oxímetro de pulso. Tenemos que también tener un equipo de venoclisis, un AMBU para poder, en el caso que se presente algún tipo de emergencias, ¿no? Poder tener todos estos equipos. Y la documentación informada siempre, no olvidarnos. Y a veces, si queremos hacer alguna sedación combinada de óxido nitroso con algún fármaco, tampoco nos debe faltar, ¿no? Pero eso ya es para profesionales que ya están más entrenados. Para aquellos profesionales que recién están empezando o que no tienen conocimiento sobre sedación, que van a hacer la sedación por primera vez, siempre empezar por cautela, ¿no? Porque a veces algunos se emocionan y quieren hacer más cosas y ahí es donde vienen los riesgos o los peligros. ¿Cuáles son las características del equipo? Este equipo viene con unas mascarillas nasales, ¿no? Para poder, de diferentes tamaños. Bueno, acá viene con 2 mascarillas, una pequeña para es pediátrica para los niños y otra más grande para los niñitos más grandes o para los adultos, ¿no? Que también se puede utilizar en adultos. Tiene un flujímetro, tiene nuestra bolsa donde cuando empezamos a pasar oxígeno, ¿no? Esta bolsita se va a llenar. Luego acá va a tener unas perillas, una que es del óxido nitroso. Acá está nuestro balón, un ratito para que lo puedan evaluar. Nuestro balón de óxido nitroso, que es el azulito, y el verde, que es nuestro balón de oxígeno. Por acá va a haber unas mangueritas conectadas donde va a salir el óxido nitroso y donde va a salir el oxígeno. Estas perillas
acá vamos a ir controlando, esta azulita es del óxido nitroso, vamos a ir controlando el porcentaje de óxido nitroso que vamos a ir incrementando poco a poco en forma progresiva en nuestros pacientes, y el oxígeno. Siempre tiene que ser, ¿no? Mayor lo que es la cantidad de oxígeno que se le coloque, o llegar a un 50-50. Y aparte, tenemos un flush, ¿no? Este flush lo vamos a utilizar al final del tratamiento para poder terminar con nuestro pacientito y darle un oxígeno al 100% para que pueda irse tranquilo y no tener el efecto resaca. Este medidor de los gases que ven acá nos va a ayudar a que cuando uno de nuestros balones esté vacío, ¿no? o ya haya poco, va a empezar a parpadear la luz, ¿no? Entonces, esa es la ventaja del equipo. Es un equipo súper práctico. A mí me gusta mucho utilizarlo, ¿no? Es fácil de utilizar. Para utilizarlo es fácil, pero ya saben, siempre y cuando los profesionales tengan manejo y se puedan empapar un poco acerca de las técnicas de sedación. El uso del óxido nitroso en niños va a exigir una formación adecuada. La EAPD recomienda como método de elección en odontopediatría. Quiero pasarles unos videitos acerca de los tratamientos que hacemos acá en mi centro odontológico. Es algo breve, ¿no? Pero me gustaría compartirlos con ustedes. Tenemos a un pacientito de 5 años de edad, Alvarito, que estamos haciendo un tratamiento de conducto con un aislamiento relativo, ya que la mascarilla a veces dificulta un poquito para poner acá el clavo, ¿no? Incomoda un poquito, sobre todo en el sector anterior. Este pacientito es un pacientito muy temeroso. Y sin embargo, utilizamos manejo de conducta para hacer tratamientos fáciles. Nuestro paciente Joaquín, hicimos la sedación inhalada para poder hacerle una extracción de diente. Ahí hemos terminado el tratamiento. Nuestro paciente nos dice que se siente súper bien. La mamita estaba temerosa, esperando en la salita, angustiada, pensando que se iba a dormir nuestro paciente. Ahí pueden ver cómo se encuentran los ojitos de nuestro paciente. Todavía están un poquito brillosos, las pupillas están dilatadas. Ya saben, nuestro paciente debe ser lo más importante. Siempre debemos velar por el bienestar de nuestro paciente. Y bien, pueden conocer un poquito más acerca del trabajo que yo hago mediante mis redes sociales, donde siempre subimos videos de diferentes técnicas de sedación que realizamos, donde también hablamos de diferentes áreas de odontología. Así que ahí les dejo mis redes sociales para cualquier consulta. Estoy siempre a su disposición para ayudarles en lo que ustedes necesiten. Muchas gracias por su atención. Si tuvieran algunas preguntas, nos lo pueden hacer llegar para poder responder muy gustosamente. Sí, doctora, y aquí tenemos unas preguntitas para hacerle.
Bueno, nos pregunta Arnoldo que cuáles son las precauciones que se están tomando con el respirador del equipo en relación al coronavirus. Nosotros acá tenemos nuestro sistema de autoclave y lo esterilizamos. Tratamos de hacer siempre las sedaciones por turnos. Por ejemplo, tenemos una sedación en la mañana, terminamos, esterilizamos, utilizamos luego en la noche, en el turno de la tarde, ¿no? Entonces tratamos de ser siempre espaciados. Siempre con esterilización no hay ningún problema. Ok. El doctor Roberto Quispe nos pregunta que si anémicos pueden usar entonces el sistema o no. Dependiendo, si es una anemia leve, tenemos que pedir un hemograma completo para ver cómo se encuentra el paciente, ¿no? Si el paciente está controlado y es una anemia leve, podemos utilizarlo. En caso contrario, no lo deberíamos utilizar. Ok. Nos preguntan ¿para cuántas sesiones alcanza el tanque de óxido nitroso y de oxígeno? Claro, el que yo he mostrado es un tanque de 3 kilos. El del óxido nitroso me dura para aproximadamente unas 6 horas. Otra cosa que quiero recomendarles hablando del tiempo, el tiempo de tratamiento debe ser siempre corto. No podemos estar 2 horas, 3 horas con el paciente. Eso no es la forma de trabajar. Las sedaciones que se realizan siempre tienen que ser en tratamientos cortos. Si vamos a extendernos, entonces estamos hablando de una sala de operaciones o anestesia general. Tienen que ser tratamientos cortos, media hora, máximo 1 hora, no nos podemos extender. Porque si no, ya el paciente comienza ya no, va a necesitar que incrementemos más y que ya no sea una ansiólisis, una dosis, una sedación mínima, ¿no? Sino que lleguemos a hacer sedación profunda, el paciente se va a agotar, se va a poner más irritable. Entonces, los tratamientos de sedación son tratamientos cortos. Si el paciente presenta caries en diferentes cuadrantes de la boca, yo prefiero trabajar por cuadrantes o trabajar de 2 en 2, depende de la complejidad del tratamiento, ¿no? O también combinar los diferentes tipos de sedaciones. De repente hacemos una sedación bioral, luego hacemos una ansiólisis, así. Muy bien, muchas gracias. De nuevo nos pregunta el doctor Roberto Quispe que si es peligroso entonces porque tienen que usar venoclisis. ¿Venoclisis? No. Yo estaba hablando en general del equipo de venoclisis que tenemos que tener siempre, porque yo hago diferentes tipos de sedaciones. En el caso de sedaciones profundas, por ejemplo, a eso iba, ¿no? Que ya nos acompaña un anestesiólogo, entonces tiene que estar preparado. El doctor viene con todo su equipo en caso que, necesitemos, ¿no? Pero ya eso el anestesiólogo es el encargado de trabajar en sedaciones profundas, pero trabajamos acá en equipo. Si tú le das una dosis adecuada a tu paciente, no hay ningún problema. Muy bien. La doctora Lisbeth nos pregunta que cuál es la fórmula para la dosificación del óxido nitroso y del oxígeno. ¿Hay una fórmula? No, lo que se tiene que empezar es por concentraciones pequeñas. Como le expliqué anteriormente, primero vamos a administrar oxígeno por unos 3 a 5 minutos. Posteriormente, vamos a administrar óxido nitroso, siempre empezando por dosis baja. O sea, no podemos empezar de frente a un 70%, ¿no? 50%, no. Estamos hablando de pacientes pediátricos. Empezamos por un 20%, vamos evaluando las características de nuestro paciente como están, características clínicas. Si necesita un poquito más, vamos avanzando, ¿no? Pero tenemos que llegar a un equilibrio entre el óxido nitroso y el oxígeno, 50-50. Hay niñitos más grandes que van a necesitar, más grandes, más gruesos, que van a necesitar un poquito más de óxido nitroso. Nunca debe el oxígeno estar por debajo del óxido nitroso. Muy bien. La doctora Milagros nos le da las gracias a la doctora por el webinar y nos pregunta si es necesario colocar anestesia local después de aplicar el óxido nitroso. Claro, sí es necesario de todas maneras. Yo aplico. Produce una analgesia leve, ¿no? Para que pueda llegar a producir una analgesia mayor, vamos a necesitar concentraciones más elevadas. Entonces, como trabajamos con concentraciones pequeñas,
siempre tiene que ir de la mano con la anestesia, de todas maneras. El doctor Roberto Quispe nos repregunta que por qué no usar en anémicos, porque no se puede. Quiere saber él sobre todo. No se puede porque el medicamento ingresa a los pulmones y de ahí ingresa por todo el torrente sanguíneo. Pero como es un gas que es así como ingresa, sale de inmediato, ¿no? Entonces se prefiere que en aquellos pacientes que ya tienen la hemoglobina un poco más baja, que ya necesitan ser atendidos en sala de operaciones, ¿no? Entonces, en ningún tipo de las sedaciones podemos utilizar lo que son, en ningún tipo de estas sedaciones podemos indicarle a los pacientes que ya tienen cuadros o enfermedades sistémicas ya más graves. ¿Por qué? Porque acuérdese que estos pacientitos solamente van a ser, en ese tipo de sedaciones van a ser atendidos pacientes ASA 1 y ASA 2, nada más. Muy bien, la doctora Karen López nos pregunta que si hay que hacer exámenes generales a los pacientes previo a sedación con óxido nitroso. Bueno, yo particularmente le pido una evaluación por el pediatra para evaluar las vías aéreas, ¿no? Que estén permeables, que no tengan ningún tipo de resfrío, que no tengan ningún tipo de tos. Y si es que es necesario, ¿no?, solicitar algún examen adicional, lo puedes realizar, pero normalmente con un examen físico. Muy bien, la doctora Cintia Ramos tiene una parecida a la anterior de cuál es la dosis de óxido nitroso por cada paciente. En niños se recomienda que sean dosis baja, entre un 30 o 50%, y en adultos sí se recomienda una dosis un poquito más alta. Muy bien. Es por porcentajes, ¿no? Trabajamos así. La doctora Karen López nos pregunta cuál es el nivel de seguridad para el uso de óxido nitroso y pregunta también si debe haber siempre un anestesiólogo con el uso del óxido nitroso. No, porque el uso de óxido nitroso que utilizan los anestesiólogos son en concentraciones altas y siempre van combinados con otros sedantes. Entonces acá no hacemos eso. Si nosotros queremos hacer una sedación combinada de óxido nitroso con otros medicamentos, en ese caso sí tendría que estar el anestesiólogo. Pero si vamos a utilizar el óxido nitroso solo en concentraciones o en porcentajes menores, no es necesario. Muy bien, el doctor Roberto le pregunta a la doctora que si hace sedación profunda en su consultorio y si ya está permitido en Perú. Sí, estamos haciendo, no profunda, es una sedación moderada. La sedación endovenosa es una sedación moderada que es realizada en conjunto con un anestesiólogo, que es con el que trabajamos acá. La sedación profunda no. Acuérdense que el anestesiólogo es el único que puede hacer sedaciones moderadas. Nos preguntan que para tratamientos largos, ¿qué es ideal de espacio entre citas? Tratamientos largos, ¿qué quiere decir? Que si el paciente tiene toda la boquita para tratar, ¿a eso se refiere? ¿Qué tiempo debería pasar? Si es así, podríamos utilizar una vez por semana o cada 2 semanas, que es lo que yo generalmente recomiendo. Muy bien, sí, esa era la pregunta. ¿Y cuáles podrían ser las complicaciones que se podían presentar durante la sedación? Bueno, esta es una técnica segura, ¿no? Como dije, tú levantas la perillita para que pueda ingresar el óxido nitroso y la cierras en automático y el medicamento sale de tu cuerpo. Entonces, lo que podría pasar, sí, de repente es tener náuseas, vómitos, ¿no? Un poquito de mareos. Eso sería todo. Dice que según esa pregunta, ¿cuál es la mejor manera de reaccionar ante una complicación entonces? Con oxígeno. El antagonista del óxido nitrógeno es el oxígeno. Y nos preguntan cuál es el efecto secundario del gas que sí podría generar hipoxia. Claro, podría generar hipoxia, pero en concentraciones altas, sin el oxígeno, acuérdense. Por eso es que siempre les estoy indicando de que cuando anteriormente, años atrás,
utilizaron solo el óxido nitroso, sin el oxígeno, y ahí sí producía muerte. Pero cuando viene en compañía del oxígeno, no hay ningún problema y en dosis adecuadas, ¿no? Ok, bueno, parece que son todas las preguntas. ¿Alguien más no sé si quiere aprovechar y hacerle la última pregunta a la doctora o si la doctora quiere de pronto aclarar algo más? Bueno, decirles de que antes de utilizar esta técnica, traten de participar en cursos, ¿no?, de sedaciones que son importantes para poder conocer un poquito más a su paciente, ¿no? Entrenarse también sobre las técnicas de manejo de conducta, que son importantes. Y quiero agradecer a todos por su participación, por su asistencia, agradecer a ustedes por la invitación. Y para cualquier duda pueden escribirnos a nuestras redes sociales que gustosamente les podemos apoyar.